Daniel Freire, que es bibliotecólogo del Instituto Superior Tecnológico del Liceo Aduanero. Qué gusto tenerle aquí, Lenin. Muchísimas gracias, Amanda, a toda la gente que está detrás de las cámaras. También un saludo atento a la gente de la radio Medio Mundo que sigue todos los días esta transmisión crítica, profunda y también bastante interesante, ¿no? Es un medio de comunicación que, a mi modo de ver, suele hacer un punto de gravedad entre tanta información que recibimos todos los días. Mucha información que no construye. Las radios como estas vienen a ser un punto de aterrizaje en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Y tú también eres, hablando de la información, eres gestor de la información de una manera distinta a los medios de comunicación. Tú eres parte y estás encargado de la biblioteca del Instituto del Liceo Aduanero. Y nosotros quisiéramos un poco comprender qué significa em, la información que debe estar con la gente, con los jóvenes, por ejemplo, organizar toda la información que tú manejas dentro de una biblioteca. ¿Cuán fácil es o de qué se trata organizar esta información que ustedes tienen dentro de las bibliotecas? Bueno, antes de saludar, antes de pasar a responder la pregunta, que parece sencilla, ¿no? ¿Cómo Ujú, organizar la información? Realmente es una pregunta que se viene tratando de responder hace cientos de años. ujú. Porque el conocimiento es un universo enorme, inmenso. Yo creo que es infinito, como se suele decir. Entonces, ¿cómo organizar lo infinito? Cuáles son esos sistemas y un poco la bibliotecología, que es una de las ramas de las ciencias de la información, lo que ha hecho es preocuparse en cómo simplificar el camino entre la necesidad de la información que tiene un ser humano, una empresa, una sociedad, con ese enorme mundo de conocimientos. Y lo que ha creado son técnicas y sistemas para clasificar, organizar y resumir, sintetizar la información para que la persona pueda acceder a ella. Puede ser mediante los catálogos, mediante el Internet, y hay muchas formas, digamos, hoy en día para poder llegar a la información. Y quisiera, bueno, yo agradecer también la oportunidad de estar en este espacio a la institución, al Liceo Aduanero, que es un instituto que viene, como todas las universidades e instituciones, haciendo un esfuerzo enorme por abrir el espacio a la educación, que como sabemos, pues en el Ecuador apenas 4 personas de cada 10 están en la universidad y de esas 4 solo 3 se gradúan y hace falta un esfuerzo mucho más comprometido tanto del gobierno como de la sociedad civil para mejorar las oportunidades. En este sentido, pues quiero agradecer a la rectora, que es la magíster Emperatriz Fuertes, quien ha confiado en nosotros para poder estar al frente de la biblioteca y a la misma vez tratar de impulsar desde la biblioteca procesos que nos permitan compartir el conocimiento. Y una de las funciones vitales de las bibliotecas es la formación de usuarios. Y bajo ese contexto hemos construido un curso para los bibliotecarios o bibliotecólogos que están en el diario vivir, que requieren de esas herramientas, de esas nuevas tecnologías o de esos nuevos criterios para mejorar nuestro servicio, para hacerlo de mayor calidad, porque realmente la biblioteca de una institución educativa es uno de los corazones el corazón, diría yo, de la relación entre lo que enseñamos y los instrumentos que deben tener los estudiantes para hacer su trabajo autodidacta. Porque hoy en día está demostrado que la educación entre el profesor y alumno cada vez es más distante. No hay esa relación tan directa como antes del maestro y el aprendiz. Ahora hay una necesidad de que el que quiere estudiar pueda comprometerse con su profesión, con su deseo de ser mejor. Y los libros, las computadoras y otros instrumentos que nos permiten llegar a la información son una habilidad que eminentemente la tenemos que desarrollar. Y es por esto que incluso el Instituto Liceo Aduanero es una institución que ha volcado sus esfuerzos hacia la virtualidad para lograr darle la oportunidad a la gente que trabaja. Creo que es uno de los públicos que tenemos nosotros fuerte, porque muchas de las personas que están trabajando no pudieron terminar sus estudios y el Instituto Liceo Aduanero ha construido durante estos últimos años una metodología asequible
y que se ajuste a los tiempos y a las situaciones que ahora estamos viviendo la mayoría de gente, ¿no? Que tenemos que trabajar y a veces dejar de estudiar. Este instituto permite eso y nosotros desde la biblioteca nos estamos dando cuenta que hace falta mejorar este intermedio entre el usuario, el estudiante y la biblioteca o los docentes e investigadores que trabajan en una institución. Entonces la biblioteca viene a jugar un papel muy, muy importante hoy en día, tanto en la educación presencial, tradicional, y sobre todo hoy en día en la educación y en la formación a distancia o virtual. ¿Cuál es la metodología que ustedes usan para que, por ejemplo, no ocurra que en algunos lugares he escuchado de unidades educativas de que han cerrado las bibliotecas porque ya no hay el interés supuestamente de los jóvenes y de los niños de la lectura? ¿Cómo se incentiva la lectura? ¿Cuál es el método para que los docentes puedan propiciar y propender a que los jóvenes lean más o investiguen más, escriban? Bueno, ahí el fenómeno es un poco más complejo de analizar, pero en el fondo lo que se ha perdido es la habilidad de aprender o la habilidad de rendirle un culto al aprendizaje. Hoy en día la gente tiene menos tiempo para estudiar, menos tiempo para leer y la mayoría de información que recibimos no construye mucho. Entonces, las bibliotecas o los profesionales de las bibliotecas hemos visto que uno de los factores fundamentales es la formación de usuarios, la intermediación lectora, la promoción de la lectura y de la redacción, porque Mm. estos dos elementos, aunque bueno, todos los conocemos como que lo aprendemos en la escuela, ya en la universidad son esenciales para poderte graduar y más ahora en maestrías, por ejemplo, que la mayoría de las universidades ofrecen en modalidades virtuales, exigen de una capacidad bastante alta para producir conocimientos de manera resumida en artículos o en ensayos y eso requiere de una verdadera habilidad que las bibliotecas desde la primera infancia en la adolescencia pueden ayudar a construir, a desarrollar. Ese es otro de los factores que me parece que las bibliotecas estamos transitando hacia eso. Ahora, respecto del funcionamiento de las bibliotecas en las unidades educativas, es una pena, es una lástima y es reprochable la actitud que ha tenido el Ministerio de Cultura o el gobierno a la hora de cerrar y de no entender este enfoque que siempre han tenido las bibliotecas, ¿no? Y es completamente contradictorio a la necesidad que tenemos hoy en día de que haya un intermediario como las bibliotecas en este momento. Entonces es realmente muy negativo, diría yo. Quizá las cosas cambien y que se entienda que el verdadero capital que tenemos los seres humanos, sobre todo las sociedades menos desarrolladas, es el talento humano, la capacidad de pensar. Y yo por eso decía hace un poco reflexionando con los compañeros, cuando decían es que los cursos que estamos dando sí tienen un valor, pero a veces hemos perdido la importancia o el criterio del valor que tiene aprender. Porque tú no tienes una empresa a decir, yo voy a invertir aquí. La mayoría de nosotros que tenemos nuestra propia capacidad laboral. Y si no nos capacitamos, si no hacemos un esfuerzo por mejorar nuestro trabajo, porque al final, ¿qué nos queda a nosotros? Mejorar las formas de trabajar. Y en el campo de las bibliotecas y de los archivos, que son dos instituciones que organizan la información, que le permiten al usuario llegar a la información o a los directivos, en el caso de los archivos, que es fundamental, tomar decisiones sobre cuánto vendimos, cuánto facturamos, cuántos trabajadores tenemos, qué ha pasado. Entonces yo creo que los archivos hoy en día, y de hecho la ley lo exige, todas las instituciones por ley tenemos que llevar los archivos, pero es una práctica que es bastante débil. Solo las universidades de prestigio, las instituciones o empresas de calidad le dan importancia a la gestión archivística porque se dan cuenta que es una herramienta fundamental para tomar decisiones. La gente no toma decisiones por intuición. La gente toma decisiones en función de lo que ha consolidado, la información que han consolidado, las estadísticas, el análisis de lo que ha pasado en el pasado para proyectarse al futuro y eso te permite una buena organización archivística. ¿Pero crees que debería cambiar esa forma tradicional de administrar una biblioteca? Porque yo te cuento una mala experiencia. A mí me encantaban las bibliotecas de adolescente y de niña, Ujú. pero yo iba a una biblioteca.
en la ciudad de Ibarra y me trataban muy mal. O sea, todavía existen esas formas de atender al usuario de una manera muy tradicional. Ahora hay cambios. ¿Cuáles crees que serían como los cambios que permitirían que sea más amigable el bibliotecólogo, el bibliotecario? Porque a veces los adolescentes tienen miedo de ir a estos espacios porque no hay un trato, no hay un espacio propicio para que los jóvenes se puedan sentir atraídos por estos textos, por estos libros de investigaciones y lo hacen ya por obligación. Claro, claro. Creo que ahí pues se han malentendido algunas funciones de bibliotecario, porque la Ujú. biblioteca es como un templo. Y para aprender, uno de los elementos esenciales es la concentración. Y cuando hay ruido, la concentración en la mayoría de personas pues no ayuda. Entonces el bibliotecario trata de precautelar ese espacio y a veces obviamente pues la figura que tenemos es la viejita o el viejito bibliotecario que te dice que te calles, ¿no? Pero el concepto Claro. de las bibliotecas han estado siempre ahí. Prestarle interés, o decir, respetar el espacio de estudiar, es un espacio como sagrado para aprender, es una relación muy importante. Y además, creo que hoy en día esos principios de atender y de facilitar las cosas siempre han estado en los bibliotecarios de todas las generaciones. El que es bibliotecario o archivista, en el fondo lo que está consciente es de que hay un final de fondo, o sea, un final que él no lo ve, o que el usuario no lo ve, que es yo estoy tratando de ser un intermediario, un facilitador, y es una de las pocas profesiones en las que yo creo que se pone el corazón, Mm. porque el conocimiento es algo que no se ve en divisas, es decir, yo voy a, digamos, soy vendedor de una marca y me dicen, por tantos zapatos que vendes te doy un tanto por ciento. Y uno ve la ganancia en ese sentido. Cuando uno es bibliotecario, cuando una persona aprende, llega a ser profesional, uno no puede calcular económicamente el impacto que tiene el conocimiento, es muy difícil, pero en el fondo eso es lo que pasa. Cuando funcionan bien las instituciones educativas, las bibliotecas, pero transformamos la vida de la gente. Los libros, yo te digo de una cosa particular. Yo recuerdo mucho y menciono siempre a mi abuelo, que fue una de las cosas por las que yo decidí seguir esta profesión. Él no tuvo escuela, no tuvo jardín, no tuvo universidad, y en la época que él vivió era muy difícil ver a un hombre que hable de manera horizontal con las mujeres, de que se adelante un poco al tiempo y sepa que el respeto a los hijos es fundamental, y muchos elementos que para la época que él vivía yo decía estaba como en nuestro tiempo, Adelantado. ¿no? Y probablemente más adelante que nuestro tiempo. Yo decía, ¿de dónde viene todo ese conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué es que es tan sabio? Decía yo, probablemente por los años que había pasado, pero luego descubrí que era porque leía mucho. Mm. Cuando él llevaba la panela a la finca, en los periódicos, ¿no? En los periódicos que llegaban, leía todo, absolutamente, la funda del yogur, todo lo que llegaba información, él lo leía, pero lo leía con esa intención de aprender. Y eso también lo estamos perdiendo. Hoy en día leemos demasiado, pero ¿cuánto de lo que leemos está con la función de aprender? Ujú. Y pasa con los cursos de capacitación que estamos Ujú. mostrando, que Ujú. es una pastilla para aprender, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a invertir para aprender? Somos Ujú. pocos. Entonces, y en las universidades, digamos, privadas, hay muy poca gente que se arriesga y prefiere invertir 8.000, 10.000 en un proyecto que a lo mejor no da, que decir yo, pues, de 2, 3, 5 años me formo, gastaré unos 8.000, unos 5.000, Ujú. pero con eso tengo una profesión que me va a defender siempre. Y ese raciocinio no lo hemos logrado en la mayoría de la gente. Y las bibliotecas y las universidades creo que son espacios muy importantes para crecer. Por eso es que el instituto, a través de la IFLA, Ujú. que es una organización internacional que aglutina a bibliotecarios del mundo y a bibliotecas, tiene la función de promover estas nuevas bibliotecas que tú decías, ¿no? Ujú. Con sistemas bastante desarrollados, amigables, para que podamos nosotros los bibliotecarios hacer el proceso técnico de un libro, sintetizarlo y darle el resumen en palabras claves para que la persona que va a la biblioteca en el laboratorio ponga las palabras de las que necesita y nosotros le podamos volver un libro. Detrás de eso hay una cantidad de procesos Ujú. que la mayoría de la gente no los conoce y es muy Claro. difícil administrar una biblioteca. Ujú. Y nos hemos dado cuenta de esa necesidad, de que falta mayor capacitación en ese campo, y el instituto, a través de la biblioteca,
la plataforma Innova y la IFLA. Ustedes van a hacer dos cursos, Vamos a ¿no? hacer 2 cursos exactamente para las personas que manejan archivos en la primera semana, que empieza a partir de este lunes hasta el día domingo, en una plataforma virtual con una excelente capacitadora. Ella trabaja en la red de bibliotecas del Distrito Metropolitano, es miembro de esta Asociación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios y va a ser nuestra facilitadora durante estos 5 días. En horarios bastante flexibles, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, que son los horarios en los que la mayoría de los que trabajamos pues podemos dedicarle un tiempo a aprender más. Y durante esta semana nosotros vamos a ver las cosas de manera más práctica, la norma de cómo se manejan los archivos y los principios de la archivística, que son fundamentales, ¿no? Cuando un documento es histórico, cuando un documento es de gestión, cuando un documento se debe resumir o se debe sintetizar a información concreta, cuando debe salir del área del archivo. Todas esas cosas que parecen que no son muy complejas tienen una norma y tienen unos códigos y un lenguaje que nos permite en la comunidad de archivistas y gestores de la información entender la información desde una entidad, entre una entidad y otra. ¿Van a hacer estos cursos presenciales, virtuales? Virtuales ha sido la primera opción porque la mayoría de los participantes no son de Ibarra. Tenemos participantes de varias provincias del país y es probable que tengamos, digamos, el curso de bibliotecología, gente en la modalidad presencial. Pero en la modalidad de archivos lo vamos a realizar virtual. Empieza el día lunes 24 y termina el domingo 30. ¿No? La plataforma establece un usuario que está a las 24 horas para que hagamos tareas en esa plataforma. La facilitadora da talleres todos los días y va compartiendo. Lo importante de estos talleres es que resolvemos cosas puntuales. Cada uno va con la experiencia y yo tengo este problema y estamos en esto, ¿cómo se hace esto? Entonces compartimos instrumentos, resolvemos problemas o los analizamos en conjunto y vamos orientando cómo se debería trabajar en cada institución. ¿A quién está dirigido? ¿Hay un costo acerca de eso? Sí, está dirigido a todas las personas que trabajan en una institución, en las áreas de talento humano, en las áreas de ejecutivas, acerca de los despachos, o sea, creo que todas las entidades tienen archivos, ¿no? Sí. Pero hay algunas personas que sí tienen como una responsabilidad directa. Las secretarías o las secretarias o secretarios tienen los coordinadores de carrera o los jefes de área, los coordinadores, suelen tener esta obligación de mantener la información y de que con el paso del tiempo pues sea una información válida para la institución. Además que es un indicador que demuestra cuán organizada y planificada está una institución, aunque no lo creamos. La evidencia de que una institución se prepara y planifica y toma decisiones de manera objetiva es el archivo. Ahí uno se da cuenta si una organización realmente funciona bien. Por eso es un elemento que los organismos evaluadores vamos a las evidencias. Dicen, no, se me traspapeló, no. Claro. No está funcionando bien ahí. Y obviamente la archivística plantea eso, ¿no? Plantea esta seguridad de la información. ¿Cuáles son esos niveles? ¿Cuáles son los mecanismos? Porque la tecnología puede ser importante para eso. De hecho, la norma actual trata mucho los documentos digitales. ¿Y cuáles son esos requerimientos básicos para que los documentos digitales tengan el mismo valor? De hecho, tienen el mismo valor. ¿Y cuáles son esos requisitos para que tengan ese valor y cuál es la organización que deben tener? Entonces, este curso es bastante valioso. Tienen otro curso también que van a hacer, ¿no? En julio. Un curso de bibliotecología. Exacto. El día lunes empezamos con biblioteca, termina el domingo, y el próximo lunes, que es el 1 de julio, empieza biblioteca, administración de bibliotecas, y termina igual el domingo. En administración de bibliotecas vamos a ver un poco los principios básicos de los sistemas de información, los nuevos o los antiguos y clásicos sistemas de clasificación, catalogación, que son cosas muy técnicas, y también vamos a ver la parte de la formación de usuarios y los nuevos sistemas de organización de información, que son unos que son de libre acceso, otros que son medianamente reservados, otros que son privados, pero en los que nosotros nos deberíamos ir trasladando, las bibliotecas debemos migrar hacia eso, del catálogo que normalmente teníamos y que de hecho manejamos, hacia un catálogo digital o remoto.
para que nuestros usuarios desde su casa puedan saber qué es lo que tenemos en nuestra biblioteca y visitarnos en el caso de que necesariamente pues ya sepan qué libro llevar a su casa o al aula. Ujú. Ok, y tenía un costo, te preguntaba si Sí. tiene un valor. Tiene un costo de $20. Es un curso de 40 horas. Está Es, buenísimo, ¿verdad? sí, es bastante asequible. Sabemos y conocemos que la situación, digamos, es complicada económicamente, pero yo siempre digo que cuando hay situaciones difíciles y uno opta a hacer cosas que aparentemente son difíciles, pero las prioriza, definen a la persona. Si una persona prioriza en su formación, en su capacitación, lo que está haciendo es invirtiendo en sí mismo y en mejorar su capacidad y su talento. Entonces, creo que independientemente de las circunstancias, siempre es bienvenido aprender. Y el que cree que Totalmente. sabe todo, pues realmente no sabe nada. Ujú. Una persona que esté más capacitada, entre más conocimiento tiene, Siempre más se da la se da sensación de cuenta que que sabe no menos. sabe. O sea, como decía Sí, Aristóteles. Entonces, me es falta. así. Es así, Amandita. Ok, muchísimas gracias, Daniel, por haber sido parte también de esta mañana, en este día viernes de cultura. ¿Algo que quieras sumar? Sí, bueno, la forma en la que nuestros, ¿qué será? Televidentes, radioescuchas, si están interesados, si pueden y quieren acceder a estos cursos en las plataformas del Instituto Liceo Aduanero, tanto en la página de Facebook como en la plataforma que es www.liceoaduanero.edu.es. Pueden encontrar la información, lo mismo en la plataforma de Facebook de Innova Educativa y llamando o escribiendo al número 096-405-8932, que ese es mi número personal, que también lo pongo a disposición para que cualquier consulta que quieran hacer y cualquier información, de hecho, de respaldo que tenemos del programa de formación, se los podamos hacer llegar para cualquier interesado o interesada en estos cursos. Ok, muchísimas gracias.